Todos nosotros necesitamos de un propósito. Hay personas que están perdidas en esta vida porque se despiertan y no tienen una misión clara, no saben qué hacer con su vida, entonces pasan los años y su vida sigue de la misma forma. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el propósito que Dios tiene para su vida. En el vídeo de hoy te quiero traer la importancia de tener el propósito de Dios y trabajar en el propósito de Dios, porque si nosotros cumplimos el propósito de Dios, todas las áreas de nuestra vida serán bendecidas. Así que empecemos con el vídeo. Hola, bendiciones, me llamo Víctor Camacho y en el vídeo de hoy te quiero hablar un poquito más sobre el propósito de Dios, la importancia de cumplir el propósito, porque muchas personas llevan muchos años en la iglesia y no han encontrado el propósito, el llamado que Dios tiene en nuestras vidas, y te quiero dar la importancia de vivir el llamado. Yo desde siempre en la iglesia, desde pequeño, muchas personas han sido usadas por Dios para decirme que mi ministerio, mi llamado era llevar la palabra de Dios. Desde siempre tenía una facilidad mayor, entre comillas, ¿no?, para leer la palabra, para entenderla. Y entonces tenemos que entender que la primera cosa que tenemos que hacer es mirar nuestros dones naturales con lo espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas que se nos da bien, nosotros tenemos que multiplicarlas, nosotros tenemos que trabajarlas. Yo desde pequeño me gustaba leer la Biblia, me gustaba, ¿no?, este tema de predicar, me gustaba mucho, y mi madre siempre me ponía en la oración en casa. Mi madre siempre trataba de ponerme a predicar en la iglesia, me daban oportunidades para los niños, adolescentes, para predicar o dar una palabra en la iglesia, y normalmente yo siempre estaba en ese ambiente de la iglesia para predicar. Entonces yo desde pequeño sabía mi llamado. Y es importante saber que muchas personas no saben cuál es su llamado. Ellas no saben qué hacer, no saben la importancia de vivir un llamado. Por eso hay personas que están desgastadas en la iglesia, por eso hay personas que se desaniman fácilmente, por eso hay personas que cambian de iglesia a iglesia porque no saben cuál es su llamado. Entonces, al mínimo problema que pasa en la iglesia, lo fácil es salirse de la iglesia. El mínimo problema con el pastor, pues se cambian de pastor. Pero te vengo a decir que la persona que sabe su propósito, ella no vive días de problemas en el sentido de que se va a desanimar, sino que la persona que sabe su propósito, ella, a pesar de los problemas, ella se levanta con autoridad porque sabe que está caminando hacia su propósito. Mi vida es una vida bendecida, yo vivo cosas extraordinarias de la parte de Dios porque yo trato todos los días de hacer el propósito que Dios tiene en mi vida. Yo no hago este canal, yo no hago estos vídeos para mí, para que mi nombre sea glorificado, sino porque yo entiendo que Dios tiene un llamado en mi vida para llevar su palabra a las naciones, para llevar su palabra a las personas, porque las personas están perdidas y lo único que les puede salvar es Jesucristo. Así que te animo a que cada día busques el propósito que Dios tiene en tu vida. Las personas que no viven su propósito están perdiendo el tiempo, pero las personas que invierten diariamente en su propósito, Dios las va a levantar. Yo no he empezado de la noche a la mañana a hablar de Dios, yo no he empezado de la noche a la mañana a leer su palabra. Todo es un proceso, todo es un paso a hoy, un paso mañana, y Dios te va ayudando. Tenemos que ir con la dirección del Espíritu Santo. Yo te quiero dejar un mensaje que está en la palabra del Señor, que está en Primera de Jeremías 1:5. Muchas personas pueden estar pensando que no tienen un llamado, muchas personas piensan que Dios las ha abandonado, muchas personas se sienten vacías porque no saben qué hacer con su vida, pero mira qué interesante lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo cuando veo esta palabra, veo que Dios ya sabía muchas cosas de mí. Yo veo que Dios me conocía antes de yo nacer, antes de yo tener una conciencia. Dios ya me conocía. Y esto me hace entender y ver que yo tengo un llamado, que yo tengo una misión, y nosotros tenemos que buscar diariamente nuestra misión. ¿Cómo podemos encontrar nuestra misión? Pues primero es lo básico. Oras todos los días, lees la Biblia todos los días. Este es el primer paso. Muchas personas pueden decir, eso no sirve, o es un proceso.
Todo empieza con oración, con comunicación con el Creador de todas las cosas. Y si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo podemos vivirla? ¿Cómo podemos aprender de sus beneficios? ¿Cómo podemos aprender a controlarnos? Porque la Biblia nos confronta, nos enseña. Entonces, esto es el principal. Si quieres encontrar tu propósito, tienes que ser una persona de oración, tienes que ser una persona de la lectura de la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos en cualquier área? No puedes cantar si no tienes una comunión con Dios. No puedes predicar si no tienes conocimiento de la palabra del Señor y no tienes autoridad en Cristo para expulsar los demonios. ¿Cómo podemos añadir cosas a nuestro ministerio, a nuestra vida, si nosotros sin Jesús estamos vacíos? Muchos matrimonios no están bien porque no oran y no leen la palabra del Señor. Por eso te digo, a ti que me estás escuchando en este momento, no es fácil encontrar el propósito. A veces es complicado y a veces lleva tiempo, pero te voy a decir, empieza a servir en la iglesia, empieza a ayudar a alguien en la iglesia y poco a poco Dios te irá revelando, porque nosotros tenemos que sembrar en lo poco y Dios va a hacernos llegar a las cosas grandes, pero tenemos que ser fieles en lo poco, porque en su palabra dice que Dios nos pondrá en lo mucho. Así que muchas gracias por escucharme en este vídeo. Es una palabra corta, pero es una palabra que tenemos que entender que hay un propósito de Dios sobre nuestra vida y nosotros tenemos que cada día correr con todas nuestras fuerzas para cumplir el llamado de Dios. Así que te pido que te le des like a este vídeo, que te suscribas al canal, porque muchas personas tienen que encontrar el propósito que Dios tiene para su vida. Así que muchísimas gracias por estar conmigo en más un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.